Aquí entramos a otra cosa muy interesante que son los embarazos no deseados. Vamos a suponer, si el niño tiene parálisis cerebral, la parálisis cerebral a lo mejor no le va a dar la capacidad a este niño de tener firmeza, de poder cumplir con algunos criterios, de poder tratar de preservar su vida. O sea, él ni siquiera va a tener a lo mejor la conciencia de decir quiero o no participar de la sociedad, quiero o no defender esta vida. Muy buenos días desde la Argentina, mi nombre es Juan Carlos Monedero y desde Catholic Productions saludamos a todos los oyentes de Hispanoamérica y especialmente de Miami. En esta oportunidad vamos a responder a los argumentos abortistas que están contenidos en un video del señor Diego Rusarín. Diego Rusarín hace unos 8 meses publicó un video en YouTube titulado Aborto, hablemos en serio, tu falso moralismo es mentira. A lo largo de este monólogo de media hora, Rusarín ha intentado justificar la práctica del aborto en base a distintos argumentos y lo que vamos a hacer es tomar una parte de sus argumentos, responder, escucharlo, responder, siguiendo el viejo método de las universidades medievales. Primero escucharlo del adversario y luego darle una respuesta. Saludos a Chile. Cool. Bueno, el aborto. Antes de hablar del aborto, quería especificar algunos términos específicos para no caer en ambigüedades y poder entablar un debate como se debería hablar del tema del aborto, porque es un tema bastante complejo, ¿no? Digo, partamos del principio de que nadie en su sano juicio, en su uso de moral, hace abortos por gusto. O sea, nadie aborta por gusto. O sea, el aborto se debería entender desde las necesidades, desde sus motivaciones, desde el contexto, desde el por qué se usa el aborto. Nadie aborta como un fin en sí mismo. Nadie es, quiero abortar el fin de semana, entonces tengo relaciones sin protección toda la semana para poder el fin de semana ir a meterme un tubo o tomar pastillas para matar a un feto. O sea, nadie hace eso en su sano juicio. O sea, eso sería un tipo de sociopatía o comportamiento psicótico y pues eso no es de lo que estamos hablando. Nadie aborta por gusto, ¿ok? Entonces partamos de ese buen principio y tratemos de entablar una conversación sobre qué implica el debate del aborto. Y sobre todo porque... Bien. En este primer minuto él dice varias cosas. La primera que dice es que es un tema sencillo. Y la segunda que dice es que nadie aborta por gusto y nadie planea abortar, sino que es, según él, una necesidad. Vamos a asumir lo segundo que él dice como si fuese probablemente cierto en la inmensa mayoría de los casos. Pero vamos a ir al punto primero. El aborto, dice él, es algo complicado. Y yo voy a responder que no. Porque todo el debate del aborto es un falso debate, porque el centro del punto es si hay persona humana o si no hay persona humana. Si el sector abortero demuestra que no hay persona humana desde la fecundación, entonces el debate se terminó. Es tan simple como eso. Porque luego decir que hay persona humana o que hay vida humana pero que se puede abortar es decir que el fin justifica los medios y eso es inaceptable moralmente. Entonces se trata de un debate sencillo que ellos han complicado, sacando un montón de temas que están en la periferia del asunto. Que si la mujer es pobre, que si la mujer tiene muchos hijos, que si hubo violación, que si esto, que si está en peligro la vida. Es todo la periferia del asunto. El centro está en si es persona humana o no. Entonces, fijémonos que acá él empieza diciendo ya un primer error. Empieza diciendo que es un tema complicado cuando en realidad es un tema que si es reducido a lo principal es sencillo. Y el segundo punto dice... Nadie aborta por gusto. Como decíamos, probablemente eso sea cierto. Pero la cuestión es por qué. La cuestión es por qué. Y ya vamos a ver que cuando escarbamos en la naturaleza del aborto nos damos cuenta de por qué nadie hace esto con gusto. Y que es algo que nadie quiere en sí mismo. Justamente porque detrás de esto está la eliminación nada menos de la vida de un inocente. Que ahorita en México, justo esta semana... fue un tema muy complejo a nivel político y fue altamente moralizado. Y yo creo que cuando entra el tema de la teología y el moralismo, simplemente a imponer lo que uno cree que debería de hacer el otro por su entendimiento de la moral o por sus creencias religiosas, sus creencias morales, se mancha mucho y se hace mucho daño con el tema. ¿Okay? Entonces quiero ayudar a investigar cómo se debería de conversar sobre el tema del aborto. Entonces, bueno, el primer punto es nadie aborta. Bien, Diego Rusarín quiere ayudar.
pero yo no creo que esté ayudando mucho. En primer lugar, lo que hace él acá es construir todo un escenario lleno de prejuicios en base a conceptos distorsionados. Primero, él dice que está en contra de que este tema se moralice. Bien, moralizar es convertir una cuestión que no es moral en algo moral. Por ejemplo, moralizaríamos si estoy hablando con alguien y le digo, bueno, ¿qué quieres comer? ¿Un asado, carne o verdura? Y si yo hago de eso una cuestión moral, estoy moralizando algo que no tiene una moral per se. Porque no hay una decisión ética. Yo bien puedo comer carne o verdura y no, sin violar la ética de nadie. Lo mismo pasa con los gustos, con los colores. Yo no puedo moralizar, decir, bueno, si pinto una cosa de un color es moral y si la pinto de otro es inmoral. Por lo tanto, moralizar es un término que se usa cuando uno le atribuye un carácter ético a algo que no lo tiene. Justamente es lo contrario de lo que pasa con el tema del aborto. El aborto tiene una cuestión ética. Yo no estoy moralizando al hablar del aborto como una cuestión ética. Estoy reconociendo un carácter ético que el tema del aborto tiene por sí mismo. Y por otro lado, vamos a ver que esto es una contradicción con lo que él mismo dice más tarde. Porque él ataca a la gente que utiliza la moral para condenar el aborto, pero él va a utilizar argumentos supuestamente morales para defender el aborto. Entonces miren, estimados, qué paradoja, que a la hora de atacar el aborto, si se usa la moral, se moraliza. Pero a la hora de defender el aborto se puede usar la moral, como hace Diego Russari. En otro orden de cosas, él habla de esto de que la discusión en México, él es mexicano, tengo entendido, la discusión en México sobre el tema del aborto se introdujo la teología y las creencias religiosas. Esto es una frase bastante liviana, que él no prueba, que él no cita a nadie, él lo dice por decir, porque sabe que el público probablemente aceptará eso. Pero lo cierto es que, por lo que sabemos del movimiento Provida en Hispanoamérica, la mayor cantidad de argumentos que los Provida utilizan son de orden científico, de orden jurídico, de orden moral, lógico, filosófico. Por lo tanto, ¿por qué él presenta estos argumentos solo como si fuesen creencias religiosas o una cuestión de teología? Porque le conviene, porque está construyendo lo que se llama en lógica una falacia del hombre de paja. Está eligiendo con quién pelearse. Él prefiere enfrentar una distorsión de nuestra postura y decir, no, lo dicen por una cuestión religiosa, porque no quiere tomarse la molestia de estudiar los argumentos científicos, políticos, jurídicos, éticos, filosóficos, y tomarse la molestia de estudiarlos y responderlos. Es más rentable decir simplemente que es una cuestión de creencias y sortear el problema. Pero acá lo que vemos es una primera manifestación de ineptitud de este hombre. O sea, o este hombre conoce esos argumentos que no son religiosos y elige deliberadamente no responder, o los desconoce. Y en los dos casos no es apto para este tema. Nadie aborta por gusto, o sea, realmente nadie lo hace por placer puro, no es un gusto, no es algo lúdico, no es alguien que una persona busque, no planeas tener un aborto, nadie tiene el aborto como un fin de sus decisiones, o sea, absolutamente ninguna mujer o un hombre o una pareja dicen vamos a tener relaciones sexuales desprotegidos para que te embaraces y podamos ir a abortar el siguiente mes, nadie hace eso, ¿ok? Segundo, ¿qué es una persona? O sea, ¿qué es lo que justifica lo que es una persona? ¿De dónde viene la palabra persona? ¿A qué nos referimos cuando decimos es una persona o todavía no es una persona? ¿Okay? La palabra persona viene de la etimología de máscara, ¿okay? Que se usaba en los teatros antiguos para actuar y representar personajes. Entonces, cuando tú eres una persona o tú tienes una personalidad, esa persona o esa personalidad solo existe o solo está instaurada una vez que hace uso del lenguaje y una vez que pertenece a la sociedad y pertenece a la comunidad. Porque Bien, acá lo que está diciendo es se apoya en la definición etimológica de persona y dice que se es persona desde que estamos instalados en el lenguaje, instalados en la sociedad. Y acá confunde dos planos de la palabra persona. Porque una cosa es la persona en su plano ontológico o propio o sustancial, como aquello que es. Y otra cosa son las manifestaciones de la persona. La instalación en la sociedad o el hecho de poder manejar un lenguaje, de desarrollar un lenguaje, no es
causa de que el ser humano sea persona, es consecuencia de que es persona. Porque es persona es que el hombre puede instalarse en la sociedad, hablar con los demás, en la sociedad humana, comunicarse, aprender, escuchar, incorporar normas, etc. Pero acá lo que hace Rusarin es confundir el efecto con la causa. Porque las personas y las personalidades se logran a través de la intersubjetividad. Y obviamente muchos rasgos está implantado a través del lenguaje que se comunica, que nos instaura, el lenguaje que nos significa, las cadenas significantes del lenguaje. Entonces, después él acá medio que confunde persona con personalidad. Personalidad tendría algo más que ver con el temperamento, el carácter, ustedes quieren el carisma, que son la forma de ser de una persona. Yo digo, bueno, esta persona Juan tiene una personalidad muy fogosa, o Mariana tiene una personalidad muy estática. Pero yo estoy hablando de seres que ya son personas, pero que tienen formas de ser distintas, ¿sí? Entonces, acá no es lo mismo ser persona que tener una personalidad. Pero para tener una personalidad, forzosamente antes tiene que ser persona. Entonces acá de nuevo él confunde la causa con la consecuencia. Que yo tenga una personalidad no me hace ser persona, sino que eso es una consecuencia de que yo ya lo soy. Para ser una persona necesitas estar instaurado en la sociedad, ¿ok? Entonces ya desde ahí hay un término súper complicado. No podemos decir que estamos defendiendo personas, ¿ok? Otro término importante. Él dice que para ser persona hay que estar instaurado en la sociedad. Y yo conozco un montón de personas que no están instauradas en la sociedad. Para empezar, las personas que están lamentablemente padeciendo una enfermedad psiquiátrica en un manicomio no están instauradas en la sociedad. Justamente por eso las han recluido en un manicomio para protección propia y para protección de los terceros. Hay una serie de criminales seriales que no se puede decir que estén instalados en la sociedad. Ahora, nadie dudaría que tanto las personas que están en el manicomio como esos criminales son personas humanas. Si ustedes quieren, son personas humanas que están de alguna manera distorsionadas en su ética, en su moral, en su psique, en sus cualidades, que necesitan ayuda, todo lo que ustedes quieran, pero son personas, no dejan de ser personas por eso. Es hablar de individuos. ¿Okay? ¿Qué es un individuo? Si no queremos decir que lo que una mujer embarazada lleva dentro de su vientre es una persona, no es una persona porque todavía no está instaurado en la sociedad, todavía no está instaurado en el lenguaje, no tiene una personalidad que lo refleje o que lo identifique dentro de la intersubjetividad de la comunidad, entonces todavía no es una persona. Acá de nuevo él vuelve con este argumento, como si la personalidad fuese el carnet de ahora soy persona, y no es así, la personalidad es una mera consecuencia. De hecho, se puede decir que un bebé, los primeros días de nacimiento, todavía no muestra sus rasgos personales. Entonces no tiene o por lo menos no se manifiesta una personalidad. Entonces, ¿qué? ¿No es persona un bebé ya nacido? Acá él confunde el hecho de ser persona con el hecho de manifestar cualidades de la persona. ¿Será un individuo lo que una mujer carga dentro como un feto? La palabra individuo viene de indivisible, o sea, no se puede dividir, individuo, ¿ok? Pues mira, no es un individuo porque está adentro de una mujer, todavía se puede dividir, ¿no? Ahí acá hay una confusión también de términos. Cuando decimos que es un individuo, decimos que no se puede dividir respecto de sí mismo. Pero el humano ya nacido se puede dividir respecto de sí mismo, tanto como el bebé se puede dividir respecto de sí mismo. O sea, yo puedo cortar a la mitad al ser humano nacido y lo divido. Y yo puedo, lamentablemente, hacer un aborto, y como hacen los abortistas, y despedazar al bebé por la mitad. Entonces no es eso lo que los hace ser individuos, porque los dos pueden ser separables, cortados, pueden ser mutilados. No tiene nada que ver eso. El hecho de estar en el cuerpo de la madre no es lo que lo hace ser, estar fuera o dentro, no lo hace ser individuo. Vamos a un tema súper complicado que es cuántos granos de arena son una duna. Exactamente cuándo se hace la distinción entre un individuo y un individuo.
O sea, algo que todavía se puede dividir como dos seres que están cohabitando un cuerpo versus un individuo que ahora sí ya no se puede dividir. O sea, si a una persona la cortas a la mitad se muere, pero si sacas al feto de la madre, dependiendo cuándo lo saques, todavía puede existir de alguna manera. Entonces, bien, acá justamente es trágica la comparación que él hace, porque él dice, una persona la corta a la mitad y se muere, y justamente eso es lo que están haciendo con los fetos, los están cortando a la mitad, los descuartizan en abortos quirúrgicos y los matan. Entonces, justamente el ejemplo que él intenta traer para justificar el aborto termina siendo el ejemplo que termina enterrando el tema del aborto y mostrando la barbaridad de esta práctica. hay que tener mucho cuidado con esa distinción de decir son individuos. No necesariamente son individuos, habría que determinar en qué momento se hace esa partidura y si realmente es un individuo o no. Entonces, recapitulando, primero, persona tiene que ver con personalidad y tiene que ver con las máscaras que usamos de manera social para instaurarnos en la subjetividad, es estar atravesados por el lenguaje. A grandes rasgos es tener esta característica de yo actúo de una manera que es socialmente aceptada, reconocida, gratificante, funcional, utilitaria, lo que tú quieras. Pero entonces los fetos todavía no son personas porque no están instaurados en el lenguaje, no tienen una pertenencia social aún. Aunque se hable de ellos, ellos no hablan de los otros y ellos no están significados por el lenguaje todavía. Entonces los fetos no son personas. Ahora la pregunta es, ¿son individuos? Ahí también, renuevo, recapitulamos, ya que él recapitula con su falacia, nosotros volvamos a decir la verdad. El hecho de que una persona pueda hablar, pueda ser recibida en el lenguaje, pueda ser incorporar el vocabulario, no lo hace ser persona. De hecho, un mudo no puede hablar y no por eso pierde el carácter de ser persona. El hecho de que sea instaurado en la sociedad es una consecuencia y no una causa, ¿sí? De nuevo, él confunde estos conceptos. Y ahora va a hablar del tema del individuo, otra vez. Ahí habría que entender exactamente cuándo en el momento, porque todavía no se pueden separar de la madre para poder sobrevivir. Si lo separas demasiado temprano y dices, ok, lo saco de la matriz porque es un individuo y lo dejo aquí en esta cunita y se va a desarrollar solo. Si lo haces a partir del día 4 o del día 5, pues se va a morir. Invariablemente que trates de protegerlo como un individuo, pues no tiene las capacidades de ser individual todavía. Todavía está codependiente, está simbiótico, es un individuo dentro del cuerpo de una mujer que sí se podría considerar como individual, ¿ok? Él confunde ser individual con ser capaz de vivir fuera de la madre sin ayuda. Y son dos conceptos distintos. Ahora, el hecho de que el niño, por nacer en determinadas etapas, aproximadamente los 6, 7 meses, sea antes de esa época inviable fuera del cuerpo de la madre, no lo convierte en menos persona. No le quita su carácter de persona. ¿Sí? Todos esos conceptos de no, es inviable, no, necesita de esto, son conceptos accidentales, no hacen a la cuestión de ser persona o no. Por otra parte, si se trata de viabilidad, incluso el niño ya nacido necesita de sus padres para alimentarse, para sus funciones más biológicas, para estar abrigado, para sobrevivir, para ser educado, para escuchar. La palabra entra por el oído, decía Aristóteles, para incorporar el lenguaje. El lenguaje solamente se aprende escuchando. Entonces siempre la persona va a necesitar de los demás. No es que necesita en los 9 meses del embarazo y luego no necesita más. Siempre necesita. Entonces, si la cuestión es que no se es persona hasta que uno no es autosuficiente, que es lo que parece decir Rusarin, entonces bueno, eso no se da nunca. Entonces realmente tampoco se les puede llamar individuos dependiendo en qué momento de la gestación te estés refiriendo a ahí. ¿Okay? Ahora hablemos un poquito de, para poder juzgar a partir de qué momento tiene diferentes implicaciones dentro de la gestación, el tema del aborto, tenemos que entender los dos principios fundamentales de la ética, que es firmeza y generosidad. ¿Okay? Firmeza es... Acá me llama la atención que él dice, bueno, tenemos que principios fundamentales de la ética, ¿no? El mismo tipo que dijo, o que había dicho antes, que había que sacar la moral, ahora va a introducir la ética. Bien, entonces de nuevo se confirma esto. La vara con la que él juzga a la postura contraria es mucho más alta que la vara con la que se juzga a sí mismo. ¿Sí? Porque se supone que si los pro vida no pueden meter supuestamente la moral en esta cuestión, él tampoco podría meter la ética. Sin embargo, él va a meter la ética y va a hacer todo un desarrollo ético-moral.
la capacidad del individuo de mantener su propia integridad de vida y su propia seguridad. ¿Okay? Lo primero que uno tiene que hacer como ser humano, como individuo ético, es la firmeza. Es yo me puedo mantener, tengo que proteger mi salud, tengo que proteger mi integridad, tengo que proteger mi bienestar, tengo que proteger mi longevidad, mi prosperidad y mi capacidad de reproducción. Lo primero que se tiene que proteger dentro de la ética es este concepto de firmeza, o mínimo cada uno de nosotros es responsable de defender este concepto de firmeza. El segundo concepto de la ética es la generosidad, que es ayudar a defender la firmeza de los otros. ¿Okay? Entonces, si ya pudiste... Miren qué paradoja, estimados. Él dice que el primer concepto es la firmeza, que tiene que ver con el amor a uno mismo, y luego que la generosidad es lo mismo respecto de los demás. Ahora, justamente de esto se trata el aborto. Justamente de esto se trata el aborto. Es decir, nosotros, cuando atacamos el aborto, estamos precisamente saliendo en defensa de los que no se pueden defender. O sea, ¿cómo es posible que este hombre invoque un concepto que en realidad se le vuelve en contra y que no se dé cuenta de que este concepto, la primera aplicación que tiene, es la aplicación para el no nacido? Eso es inexplicable, pero sin embargo lo están escuchando ustedes. Él dice defender la generosidad como esta idea de proteger a los demás, pero sin embargo está dispuesto a eliminar gente o que se elimine gente con el aborto. Si ya pudiste asegurar tu propia firmeza, ahora la ética te dicta que tienes que ser generoso para defender la firmeza de los otros. ¿Okay? Pero aquí es el mismo principio del principio del avión. El principio del avión, no sé si han escuchado esta metáfora que se usa para explicar un poco este concepto, es cuando un avión tiene un problema a 10,000 pies de altura, caen las mascarillas del techo. Lo que te dicen es, primero ponte la mascarilla tú y luego le pones la mascarilla a los niños, a los ancianos y a los que no los pueden hacer sí solos. ¿Okay? Ese es un principio ético. ¿Por qué es un principio ético? Primero defiendes la firmeza, después defiendes la generosidad. ¿Okay? Esta es una de las pocas cosas que al menos teóricamente estamos de acuerdo con Diego Rusarín. Es cierto que antes de poder defender a los demás hay que estar bien uno mismo. ¿Por qué? Porque si cuando cae la mascarilla yo, desesperado, no me la pongo porque digo, no, primero le voy a poner la mascarilla a mi hijo, quizás no puede hacerlo porque empiece a perder aire, me empiece a asfixiar y entonces termine siendo peor todo, porque yo quedaré asfixiado y mi hijo no podrá ponerse la mascarilla. Entonces, es cierto, cuando cae la mascarilla, primero me pongo la mascarilla yo y luego, sin ningún tipo de escrúpulo, y luego, una vez que yo estoy bien, puedo asistir a los demás. Esto es uno de los pocos casos en que tenemos una coincidencia con Diego Rusarín. Ahora vamos a ver que la aplicación de este principio ético al tema del aborto, él no la realiza correctamente. Entonces, primero tú te encargas de tu integridad, de tu capacidad de supervivencia, porque si tú puedes sobrevivir, puedes cuidar a los otros. Si tú no puedes sobrevivir, no puedes cuidar a los otros. Si no cuidas tu firmeza primero, te mueres y te vuelves incapaz de cuidar a un segundo. Si no tienes firmeza, no tienes capacidad de generosidad. ¿Okay? Entonces, por eso es la regla de primero la firmeza, después la generosidad. Habiendo establecido esto, es muy complejo hablar del aborto porque el aborto me parece que hoy en día cuando se discute primero que nada de un discurso muy tonto bipolar, como es que soy pro vida o pro libertad, como diciendo defiendo todas las vidas por igual y defiendo la libertad de las mujeres en cualquier condición, ¿okay? Cuando realmente no es tan simple, no debería ser tan blanco y negro y es mucho más complejo que esto, ¿okay? Se los voy a plantear de esta manera. Hay diferentes momentos. Acá también de nuevo vuelve con la idea de que no es algo sencillo, que es algo complejo. Con lo cual vuelve a distorsionar el tema del debate. Porque el tema del debate es solamente si hay persona humana desde la fecundación o no. Si no hay persona humana desde la fecundación, se abriría, lógicamente, la posibilidad de que algún aborto sea legítimo. Pero si hay persona humana desde la fecundación, ya está. Luego no se puede matar a un inocente y no se puede, por el mismo principio de la generosidad, afectar esa vida del inocente. Entonces, justamente, ¿por qué los aborteros nunca quieren discutir el tema de la fecundación y por qué intentan escaparle el tema del rigor científico? Es evidente, estimados amigos, porque saben que pierden, porque saben que no es el terreno que les conviene. Entonces, ellos buscan plantear la discusión ideológica en el territorio donde les sea más favorable. Y ese territorio no es la ciencia. Definitivamente no es la ciencia. Por eso se van a intentar escapar por otros asuntos y decir que es complejo, ¿sí? Entonces se invoca
el sentido de dignidad del auditorio diciéndole, ah, no, bueno, decir soy pro vida o soy pro aborto es demasiado dicotómico. Y no es así. No es dicotómico decir estoy a favor del asesinato o no estoy a favor del asesinato. No es dicotómico decir o hay vida desde la concepción o no hay vida desde la concepción. Eso no es dicotómico, eso es sentido común. Eso es el principio de no contradicción de Aristóteles, descubierto por Aristóteles, o es, si ustedes quieren, el principio de tercero excluido, que es una consecuencia del principio de no contradicción. Entonces, evidentemente, a veces hay alternativas dicotómicas, maniqueas, pero a veces no toda alternativa disyuntiva, no toda disyunción es maniquea. Entonces, tampoco hagamos una generalización apresurada de esto. Se los voy a plantear de esta manera. Hay diferentes momentos para matar, ¿ok? Y seámoslo muy sinceros, ¿ok? Para evitar la vida, ¿ok? Puedes hacer prácticas anticonceptivas, puedes hacer feticidio, infanticidio, homicidio, eutanasia, ¿ok? Son diferentes momentos en donde se toman decisiones con diferentes implicaciones y diferentes contextos para justificar o no el prevenir la existencia de la vida, el limitar la existencia de la vida, el quitar una vida existente o el terminar una vida por alguna situación. ¿Okay? Entonces Acá él confunde anticoncepción con matar. O sea, porque él va a decir que prevenir una vida que hubiese surgido o limitar una vida es como matar, y no es lo mismo. Tampoco eso significa que esté bien realizar un acto positivo para frenar la vida, pero no es lo mismo que matar. Entonces, acá él va a hablar de anticoncepción, hablar de aborto, luego va a hablar de homicidio, del ya nacido, y luego va a hablar de eutanasia. Métodos anticonceptivos, feticidios, infanticidios, homicidios y eutanasia. Aquí es donde el tema realmente se vuelve muy complejo, porque entre los métodos anticonceptivos, el feticidio y el infanticidio es muy complejo y prácticamente cada par de semanas o cada semana es un contexto diferente o una interpretación diferente de cuáles son las implicaciones éticas de tomar la decisión de acabar con una vida de manera prematura, de manera temprana o de manera longeva, dependiendo de lo que tú juzgas cómo es y en qué momento la vida se vuelve digna o no de ser defendida. ¿Okay? Entonces, ahí está el problema. El problema está que para él no hay un momento en el que hay persona. Entonces, por eso él entra en esta negociación sombría. A mí lo que me sorprende es cómo él no se da cuenta de que está jugando con la vida. Entonces él dice, bueno, ahora en estos momentos, desde anticoncepción, desde abortos en las primeras semanas, desde abortos más posteriores. Entonces él dice, bueno, como que se puede ir jugando. Y dice, bueno, ¿de qué depende esto? De nuestro concepto de vida. Pero se dan cuenta que entonces la vida de las personas inocentes está a merced de una simple decisión de lo que a mí me parezca. Bien, acá está el problema. Yo no quiero discutir concretamente si es el momento del embarazo en que empieza a ser persona o en este otro momento. Lo que estoy mostrando es que acá la medida de las cosas no está en la realidad, sino que está en la mente de Diego Rusarín. Entonces, lo que hace Diego Rusarín es invertir la cuestión. En vez de dejarse medir por la realidad, él quiere ponerle su medida a la realidad. Y ahí es donde está su principal error, con consecuencias criminales. Porque le está diciendo a la gente que según su consideración puede o no matar a alguien, con independencia de la realidad objetiva. Defendida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un argumento muy fuerte que se hace es decir que la corteza cerebral, que es cuando empieza la actividad cerebral de un cuerpo, es a partir de la semana 30. O sea, antes de la semana 30 ni siquiera hay conciencia. O sea, tú podrías juzgar... Acá Diego Rusarín confunde actividad cerebral con conciencia. Son dos cosas distintas. Para un materialista son lo mismo, pero no necesariamente tiene que ser así para nosotros. Y por otro lado, tampoco es lógico atribuirle carácter de persona en la semana 30. La semana 30, estimados, es 7 meses y medio de embarazo. Entonces, ¿qué estamos diciendo que hay recién persona a partir de la semana 30?
Estamos diciendo que es la corteza, la actividad cerebral lo que le da el carácter de persona. Estamos diciendo entonces que es la conciencia que se da junto con la actividad cerebral lo que los hace ser personas. No es eso, eso son consecuencias, no son causas. Por otro lado, una persona sin conciencia, una persona podría estar en coma y no tener conciencia y no dejaría de ser persona por eso. Que existe actividad biológica, pero tendrías que determinar si la actividad biológica determina lo que es vida, cuando no necesariamente existe. La actividad biológica, como su nombre lo indica, supone la existencia de la vida. Pero acá de nuevo, ¿es la actividad biológica la causa de que seamos personas o es una consecuencia en el hombre, porque no es el único animal vivo, que es una consecuencia de que sea persona? Entonces lo mismo, todos los argumentos que da son arbitrarios. ¿Por qué cuando hay actividad cerebral? ¿Por qué cuando hay conciencia? ¿Por qué cuando hay actividad biológica? Entonces ahí respondemos que lo que es afirmado gratuitamente, como en el caso de él, puede ser también negado gratuitamente. Existe actividad cerebral. No existe un uso de conciencia hasta la semana 30 donde se forma la corteza cerebral. Entonces ahí ya podrías formar un argumento muy interesante. De nuevo, él confunde actividad cerebral con conciencia, son dos cosas distintas. La actividad cerebral es el soporte de la conciencia, por supuesto, pero no significa que sean lo mismo. Acá él introduce su filosofía materialista de forma clandestina en las conclusiones de su argumento. Pero la otra es, antes de la semana 3, el bicigoto todavía ni siquiera está pegado a la pared de la matriz. Entonces, todavía solo es una bola de células que puede o no llegar a formar un feto. O sea, todavía... Dice que antes de la semana 3 es solamente una bola de células. De nuevo, acá estamos desde una perspectiva absolutamente materialista y biologicista, se puede considerar esto. Pero yo también hoy soy una bola de células. La persona que me está filmando también es una bola de células. Y usted, que me está escuchando, hoy también es una bola de células. Entonces, de nuevo, acá cuando se quiere legitimar el aborto, se apela a argumentos de esta estofa, de este calibre. Porque lo que importa es legitimar una práctica. Y importa menos cuál es el argumento que se invoque a tales efectos. Existe una posibilidad de que ni siquiera se pegue bien a la pared, no se quede pegado y ¿sabes? Esté como esta práctica normal de que pues, no hubo contacto o adherencia contra la pared de la matriz y el feto pues, se venga con el flujo menstrual y pues, sea un embarazo frustrado de manera prematura. Entonces, el hablar del aborto implica muchas cosas muy específicas en los diferentes momentos de la gestación. Entonces, es muy difícil determinar, oye, estoy en contra del aborto, sí, pero ¿en qué semana? ¿En qué día? Y también contra los anticonceptivos. ¿Y qué tal la pastilla del 10? Cuando los médicos distinguen distintas etapas del embarazo y hablan de cigoto, hablan de feto, hablan de embrión, luego hablan de bebé, lo que están haciendo es simplificando una cuestión que es compleja, que es el dinamismo de la persona humana. Y lo hacen a efectos pedagógicos para entender y enseñar la ciencia a sus alumnos y para manejarse con ellos. Pero del mismo modo que nosotros decimos niño, preadolescente, adolescente, joven, adulto, adulto mayor, anciano, y no hay una línea perfecta que distinga a uno del otro. Que yo voy a decir que un anciano, ¿cuándo es? A partir de los 80, a los 79 no es anciano. 79 con 364 días no es anciano. ¿Cuándo un niño deja de ser niño y pasa a ser preadolescente? A los 10, a los 11. Son formas de hablar para entendernos un poco. Bueno, de la misma manera es que antes, durante el embarazo, hay periodos que se distinguen, que son más una forma pedagógica de distinguir distintos momentos del desarrollo de la persona humana en estado embrionario, más que una línea que separa tajantemente. Ahora, ¿cuál es la línea que separa tajantemente? Se da en la fecundación. Por eso es que decimos que en la fecundación hay persona humana junto con la vida humana, ¿sí? Entonces acá lo que importante es que estas distinciones que él hace son distinciones de razón, con fundamento en la realidad, por supuesto. Pero son distinciones de razón. Entonces, el problema está en que él está creyendo sus propias distinciones y cree que dos cosas
distintas en el papel, son dos cosas distintas en la realidad. Ahí está el error de base de este hombre. Siguiente. Y, ¿sabes? O puede ser en la semana 29, que todavía no tiene corteza cerebral, o en la semana 31, que ya tiene corteza cerebral. ¿Tiene que ser antes de la semana 3, cuando todavía no se pega a la pared, o después de la semana 3? Justamente estos son falsos problemas. No hay que responderlos, hay que disolverlos. Si nosotros establecemos que hay personas humanas de la fecundación, todos estos problemas caen por su propio peso. Por otro lado, el criterio de hay corteza cerebral es persona o está pegado a la pared del útero y es persona, son criterios absolutamente arbitrarios. Entonces, de nuevo, lo que se afirma sin pruebas se puede negar sin pruebas. Oye, ¿y los métodos anticonceptivos? Porque usar métodos anticonceptivos es de alguna manera un preasesinato, porque lo que estás diciendo es que estás privando a los espermatozoides de que lleguen a los óvulos y fecunden la vida. O sea, les estás metiendo el pie, tal cual a un proceso natural que inevitablemente llevaría a la potencial formación de la vida de un ser humano. También esto es falso porque no es inevitable. No toda relación sexual termina en una fecundación. Entonces es bastante impropio decir que la anticoncepción es un preasesinato. En todo caso formará parte de la mentalidad antivida, pero no es lo mismo bloquear la vida que destruir una vida que ya existe. Entonces, ¿por qué marcamos esta pauta arbitraria de en qué momento es una vida que merece ser defendida a lo que no es una vida que merece ser defendida? ¿Okay? Esa pauta es arbitraria para él, no para nosotros. Obviamente es arbitrario decir a partir de la semana 30, pero nosotros los pro vida no lo decimos. Ese es un problema de los aborteros. Es arbitrario decir que a partir de que está pegado a la pared del útero, pero nosotros los pro vida no lo decimos, lo dicen ellos. Es arbitrario decir que a partir de la conciencia, pero eso es un problema que lo dicen ellos, no nosotros. Todos los pro vida coinciden en decir que hay vida humana desde la fecundación. De lo contrario no es pro vida, será un falso pro vida, será otra cosa, pero no es pro vida. Entonces este problema que él presenta no es un problema que tengamos nosotros, es un problema que tienen ellos. En todo caso, es un problema que parte de las distintas contradicciones entre los abortistas. Porque son los abortistas los que dicen, uno dice, no, bueno, hay vidas desde la semana 30, otro desde que el niño puede sobrevivir fuera del útero, otro desde la implantación, otro desde la semana 12 o 14. Ellos se contradicen en ese punto, nosotros no. Entonces, que no nos endilgue a nosotros un problema que es del sector al que Diego Russaren representa. ¿Okay? Ese es el criterio sumamente complejo de hablar sobre el aborto. Para mí, dos momentos o dos premisas que absolutamente justifican el aborto y para mí son muy difíciles de desvalidar. La primera, cuando implican un riesgo para la madre, ¿okay? Los embarazos de alto riesgo. Fijémonos cómo ahora Diego Russaren cambia de tema y dice que el aborto está justificado cuando implica un riesgo para la madre. Por lo tanto, eso ya deja en segundo plano todo lo que dijo recién. Ya no importa si la semana 30, si la corteza cerebral, si la conciencia, si está pegado a la pared del útero. Ahora importa si está en riesgo la madre. Entonces, fijémonos cómo todos los argumentos que él parecía aceptar o creer o con los cuales complejizaba la cuestión, ahora ceden ante una cuestión que tiene que ver si el embarazo supone un peligro para la madre. O sea, no hay consistencia entre los primeros 11 minutos y medio de su charla con lo que viene ahora. Porque no tiene nada que ver si el embarazo es peligroso para la madre con el hecho de si hay vida de la semana 30, si hay persona de la semana 30 o si tiene conciencia, o lo de la pared del útero. Vamos a ver cómo ahora cambia absolutamente de tema, con lo cual de nuevo prueba que a él no le importa tener consistencia en sus argumentos. Lo que le importa es ratificar una misma conclusión, legalizar o legitimar el aborto en algunos casos. ¿Por qué? Porque esto va directamente en contra de los dos principios éticos de firmeza y generosidad. ¿Okay? Si tú tienes un embarazo de alto riesgo, debería de ser una obligación ética, tanto de los doctores como de la madre y del padre, buscar opciones de aborto, porque ponen en riesgo la vida de la madre. Él dice que si un embarazo es de alto riesgo, debe ser una obligación abortar.
Lo dice más suave, buscar opciones de aborto, pero está diciendo lo mismo. O sea que ya no importa si hay personas de la semana 30, o en la conciencia, la corteza cerebral, lo que dice es, hay que abortar. Se dan cuenta que si la cuestión de la persona pasa a un segundo plano, entonces nunca estuvo en el primero. ¿Para qué nos habló 10 minutos de una cosa en la que él no cree? Esto es un punto muy interesante que invito a que reflexionen. A ellos no les importa el argumento, les importa la conclusión. Y ellos quieren llegar a una conclusión que es validar el aborto. El mismo principio de la ética. Si la madre no puede determinar su propia firmeza de vida ética, tampoco puede determinar un sentimiento de generosidad por el feto que aún no nace. ¿Ok? Y acá confunde otra cuestión, porque por supuesto que la madre tiene que procurar su propio bienestar, pero el límite de ese bienestar está en afectar la vida de los demás. Entonces, acá lo que estamos hablando es que ¿cómo puede ser una obligación que una madre mate a su propio hijo para salvarse? ¿Sí? Por supuesto que se trata de casos muy complejos. Esta vez sí estamos hablando de un caso complejo, pero lo que no puede hacer la madre es realizar una acción positiva de matar a su hijo. Lo que sí puede hacer, y la ciencia médica y la ética médica lo habilitan, es procurar buscar una solución a su problema mientras tiene el embarazo, ¿sí? Pero lo que nunca puede hacer es una acción positiva de asesinato sobre su hijo. ¿Okay? Entonces, en este sentido, si es un embarazo de alto riesgo, absolutamente tienen que haber opciones y libertad para que la mujer ejecute de manera segura un proceso de aborto. Absolutamente. ¿Okay? El segundo... Como vemos acá, la cuestión de si hay personas de la semana 30, la conciencia, la corteza y todo pasa a un segundo plano. Lo que él está diciendo es, si hay riesgo para la mujer, aborto. El segundo caso es la violación, porque en la violación no hubo la libertad ni la decisión de quedar embarazada. Entonces, en ese caso, ni siquiera fue algo deseado, fue algo impuesto, sometido, que inclusive pudo haber sido a través de la violencia, y no quiero caer en moralismos ni nada, ¿no? Pero ahí absolutamente tiene que haber la opción del aborto en casos de violación, porque fue algo absolutamente no determinado. Fue, de nuevo, hay una implicación de firmeza donde la madre no tuvo ni siquiera la posibilidad de un sentimiento de autoconservación y autoprotección de sus libertades, y ya se tuvo que obligar a pasar a un siguiente paso de ética, que es la generosidad, siendo que el primer paso no fue respetado. Entonces, absolutamente no. Bien. Primero, todos sabemos que en cuestiones estadísticas, la inmensa mayoría de las violaciones no terminan en concepciones, en embarazos, en fecundaciones. La inmensa mayoría no terminan. Generalmente, cuando las violaciones ocurren dentro de un ámbito que podemos llamar intradoméstico, donde hay una niña, una chica, una adolescente o una mujer que es repetidamente violada por un adulto, a lo largo de varios meses, en algún momento se da el embarazo. Pero entonces, en esos casos, el problema no es que la mujer quedó embarazada y que hay que abortar. El problema es la situación traumática en la que ella vive, en que está sometida a un hombre que repetidas veces a lo largo de un año se sirve sexualmente de ella. Ahí está el problema. Lo otro es una consecuencia. Por otro lado, en el aborto por violación, un inocente paga la pena de un culpable. El culpable es el violador. El bebé no hizo nada. Y en tercer lugar, digamos lo mismo que decíamos con el argumento anterior. De nuevo, acá él pone el argumento de la violación, con lo cual está diciendo que el argumento de la semana 30, de la conciencia, la corteza cerebral, no tiene ningún valor. Entonces, tenemos que tomar nota de estas profundas contradicciones de Diego Rusarín. O sea, a él ya no le importa la semana 30, ahora a él le importa el tema de la violación. Eso no es consistente. En los casos de violación también tiene que respetarse el derecho al aborto. Esos son dos casos donde para mí son prácticamente indiscutibles el derecho al aborto de la mujer. Cuando la vida de la mujer está en riesgo, y segundo, cuando hubo un caso de violación que respetó su derecho de decidir o no entrar al proceso de fecundación o procreación de vida. ¿Okay? Lo que aquí no nos explica este hombre es lo siguiente. Si hay persona humana en el caso de embarazo por violación y hay persona humana en el caso de embarazo o riesgo de la mujer,
¿cuál es el argumento para justificar la eliminación de una vida inocente? No hay otro argumento sino que el fin justifica los medios. No hay otra manera de decirlo. Es decir, está diciendo que un fin bueno justifica un medio malo, el asesinato. Entonces, de nuevo, todo vuelve al punto de partida. Si es persona humana, no se puede tocar, es inviolable, es intocable. Debemos respetar a la persona humana. Y no podemos decir que, bueno, sí, como me violaron, yo tengo derecho a hacer esto. Porque eso es como decir que, como a mí me robaron, tengo derecho a robar. Como a mí me hicieron injusticia, tengo derecho a practicar una injusticia. Con lo cual subvierto el orden jurídico, legal y ético. Porque la violación es una injusticia que se recibe, pero el aborto es una injusticia que se comete. Y a mí no me hace malo ser objeto de una injusticia, pero sí me hace malo cometerla. Entonces, acá lo que estamos viendo es cómo, en el planteo de él, a mí sufrir una injusticia me da derecho a devolverla, y ni siquiera devolverla al que me la hizo, sino devolverla a un tercero que ni siquiera existía en el momento de que tuvo lugar la violación, porque el bebé no existía cuando la violación tuvo lugar. Entonces, es absolutamente arbitrario e injusto justificar el aborto en todos los casos, pero sobre todo en el caso de violación. Se vuelve mucho más complicado en los embarazos no deseados y en los embarazos imprudenciales. ¿Okay? En los embarazos no deseados o los embarazos imprudenciales, aquí prácticamente lo que tenemos que decir es que tiene que ser un caso por caso. Es algo sumamente difícil de generalizar y decir, claro que sí, completamente libre, abortos para todos, pastillas gratis para todos, clínicas de aborto gratis para todos, o también decir, lo pueden hacer en cualquier momento, no existe absolutamente ninguna implicación, ningún costo, o sea, no existe nada, ¿no? Porque inclusive el costo es un tipo de penalización, o sea, los costos existen a nivel estatal como multas, por decirlo así. Obviamente el problema del costo es que entra también otra dinámica completamente distinta, que es la discriminación por clases, donde parecería que una persona que tuviera que pagar un costo para tener un aborto seguro, lo tendría como una opción mucho más viable que una persona pobre que no tiene el valor adquisitivo para pagar un aborto seguro. Acá de nuevo él desliza la cuestión a una cuestión económica. Los pobres no pueden pagarlo, los ricos sí. No se trata de eso. Todos, pobres, ricos, clase media, están obligados a respetar las mismas normas morales. No hay una norma moral para pobres y otra para ricos. Porque si no estamos haciendo un falso planteo. No tiene nada que ver la cuestión. La cuestión se trata de respetar la vida. Y respetar la vida inocente están obligados todos. Pobres, ricos, clase media. Entonces es un falso problema esto de el pobre no tiene acceso y el rico sí. No caigamos en esta trampa. Entonces, obviamente, entrar a costos como un tipo de penalización que no llega a ser criminalización nos mete a problemas raciales y de clases muy, muy complejos. Pero a grandes rasgos, lo que quisiera decirles es que en este segundo lapso es, para mí, los que son absolutamente justificables es donde implica cualquier riesgo de salud para la madre o donde fue un caso de violación donde la madre no tuvo la intención jamás, nunca lo quiso, el empezar el proceso de procreación de vida. En esos dos casos el aborto no debería tocar. Bien, de nuevo acá, como él lo repite, vuelvo a repetirlo para que no nos confunda. Todo lo que dijo de la semana 30, de la conciencia, de la corteza cerebral, lo acaba de tirar por la borda. Porque ahora pone el caso de la justificación de violación o el caso de justificación de embarazo cuando tiene peligro para la mujer. Debería ser un derecho universal para la mujer. El segundo bloque, que es un poco más complejo, es en los casos de los embarazos no deseados o los imprudenciales. ¿Okay? En los imprudenciales, aquí entra el argumento de decir, oye, pues existen muchos métodos anticonceptivos. ¿Por qué no tomaste algún método anticonceptivo en lugar de tener relaciones sin prudencia y caer en la necesidad de tomar el aborto como una precaución? Aquí el argumento tiene que ser, ¿realmente la madre tuvo acceso a todas estas técnicas anticonceptivas? Ese es el primer argumento que se tiene que hacer. Si tuvo acceso a pastillas, a métodos anticonceptivos, a limpieza... Acá de nuevo él construye un falso argumento en base a premisas equivocadas. ¿Cuál es la premisa equivocada? La primera premisa es, como dice el profesor Diego Abriola, amigo mío en la Argentina, dice la inevitabilidad de las relaciones sexuales. Acá está la cuestión. Todas estas personas parten de la base de que las relaciones sexuales son inevitables.
son una especie de ley, una determinación, algo que no pueden ocurrir. Entonces dicen, bueno, si las relaciones sexuales son inevitables, luego hay que sí o sí enseñar anticoncepción, porque sí o sí la gente va a utilizar o va a practicar el sexo y no va a querer tener hijos. Una vez que se sientan estas dos premisas falsas, luego se sigue la conclusión de él, que dice, no, bueno, entonces sí, tienen que, la mujer tuvo acceso a los anticonceptivos, si tuvo acceso o no tuvo acceso, eso determinará si el embarazo es prudente o imprudente, y luego si tuvo o no, forma de evitar llegar al aborto o no. Pero todo ese proceso, toda esa cadena de razonamientos, esos eslabones, yo les propongo, amigos, cortarlo de raíz y no meternos en la discusión, sino cuestionar los fundamentos de la misma, la pirámide, las dos premisas de inevitabilidad de relaciones sexuales y la otra premisa de que los anticonceptivos son necesarios, es lo que vamos a cuestionar aquí. Y una vez cuestionada, todo va a caer como un castillo de naipes, porque cuando dice Santo Tomás de Aquino que de una premisa falsa se sigue cualquier cosa. Entonces acá lo que hay son dos premisas falsas de las cuales se va a seguir cualquier cosa. Entonces una vez que él nos quiera meter en esta mentalidad antivida, sí, va a parecer que tiene ganada la conclusión y que el aborto es justificado. Pero solo porque nos metió primero dentro de esta ratonera y que lo que hay que hacer es salir de la ratonera y cuestionar la premisa básica. Cuidado, a higiene, a educación sexual, si tuvo un momento para entender su cuerpo, su sexualidad, las implicaciones de tener relaciones sexuales, ahí sí ya se podría cuestionar, ¿ok? Pero aquí es donde entra el parteaguas más complicado para los países de tercer mundo. ¿Cómo puedes negarle a una mujer de bajos recursos la posibilidad de tener un aborto seguro si tampoco tuvo acceso a los métodos anticonceptivos seguros? Él acá confunde dos cosas, otra vez, que no tienen nada que ver. No se niega el aborto por una cuestión de educación, se niega el aborto por una cuestión de que está en juego la vida de una persona. Entonces, si está en juego la vida de una persona, ya la cuestión está en que, ¿acaso no hemos desvalorizado el sexo? ¿Acaso no hemos frivolizado el sexo? Si en el sexo está la posibilidad de generar personas humanas, inocentes, que es lo más valioso, entonces, ¿no será el problema que estamos de alguna manera volviendo el sexo algo deportivo? ¿Que estamos cayendo en un pansexualismo? ¿Que promovemos la promiscuidad de adolescentes y jóvenes y que eso es el problema? Porque todo el mundo se rasga las vestiduras con la tasa de embarazos de adolescentes y dice, no, no puede ser que un adolescente sea madre. Pero has estimulado todo para que pase eso. Has estimulado la sexualidad de los adolescentes, de los preadolescentes, de los infantes. Entonces lo lógico es que si tú estimulas a la gente desde la propaganda, de la televisión, de las películas, de las comedias, desde las series, desde el internet, es lógico que todo eso en algún momento va a acelerar un proceso que de otra manera se daría más lentamente. Entonces, el problema no está en los que defendemos una ética y decimos no maten al inocente. El problema está en aquellos que han orquestado todo un sistema de promiscuidad y ahora no se quieren hacer cargo de las mismas consecuencias que ellos provocaron. Entonces ahí es donde hay que buscar la cuestión. Aquí es donde entra la cruda moral muy compleja. A cualquier persona que sea en contra del aborto, lo primero que tienes que decirles es, vamos a suponer, todavía no hemos entrado al argumento de exactamente cuándo se forma una vida humana, cuándo es una persona, cuándo es un individuo, que seguramente mucha de esta gente no tendría la capacidad ni siquiera de articular esta educación. Les tendrías que decir, oye, primero que nada, ¿tuvo esta mujer acceso a métodos anticonceptivos, a educación y a todas las decisiones necesarias para poder precaverse y no tener un embarazo? Acá él de nuevo pone una vara y dice, bueno, a los provida habría que decirles esto. Él no nos tiene que decir nada. Él no tiene derecho a decirnos nada. Entonces no admitamos que él tiene esta especie de facultad de emplazarnos a una pregunta, a un cuestionamiento. Eso es una cuestión que él cree que la tiene, ¿no? Primero que nada, no nos sintamos en obligación de tener que dar explicaciones a una persona que justifica un aborto, que es un asesinato.
Eso primero, tengamos en claro muy en claro esta cuestión. Y en segundo lugar, de nuevo, él parte de premisas equivocadas. Entonces, la cuestión es de otro orden. Es si el sexo está indisolublemente unido a la posibilidad de crear vida, de crear personas, de traer al mundo personas, entonces el lugar que le estamos dando al sexo, al volverlo objeto de consumo, al volverlo objeto de mercancía, al volverlo objeto de una frivolización, de una propaganda irresponsable, ahí está la cuestión. Ese es el problema, en que nosotros hemos convertido la posibilidad de dar vida en una cuestión meramente fugaz. Y en eso, por ejemplo, el que tanto se llena la boca con la educación sexual, justamente la educación sexual ha contribuido a eso. Ha contribuido a romper el pudor de los adolescentes en los colegios. Ha contribuido a frivolizar la sexualidad. Entonces, ellos primero generan el problema y luego nos tiran a nosotros la solución como diciendo, ¿y qué hacen ustedes con una mujer que no tuvo acceso a eso y que ahora tiene un embarazo y quiere abortar? Como si fuese una cuestión que nosotros provocamos, la provocaron ellos. Entonces yo lo que propongo no es sentarnos en el banquillo a que ellos nos acusen, sino cambiar de lugar y a ellos meterlos en el banquillo, porque ellos son los responsables de este desmadre educativo social que tenemos en los países de Hispanoamérica, con tasas altísimas de embarazos adolescentes. La cuestión es que no queremos enseñar a los chicos a esperar, nos da miedo hablar de un límite para las relaciones sexuales. Entonces el problema lo tenemos nosotros. O sea, porque si no estaríamos diciendo que porque yo tengo miedo de educar a mis hijos y enseñarles a esperar, entonces eso significa que un bebé inocente tiene que pagar por una decisión irresponsable de los demás o por un temor mío como padre. No es así. ¿Embarazo imprudencial? Si la respuesta es sí, si la mujer fue educada, tuvo acceso a todos los métodos anticonceptivos, estaba en plena conciencia de lo que estaba haciendo, ahí sí puedes cuestionarle su derecho. Él dice que si una mujer tuvo la posibilidad y fue educada en anticoncepción, educación sexual, y luego quedó embarazada, dice, bueno, ahí se lo puedo cuestionar. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el aborto no es cuestionable por el proceso como se llega a quedar embarazada, es cuestionable por el objeto, porque está en juego una persona humana inocente. No si se llega a eso de una manera o de otra, eso serán circunstancias secundarias. La cuestión de fondo es que si hay persona humana, el aborto no debe ser practicado. Ahora, si no hay persona humana, más allá de eso, ya estamos en otro plano. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. La cuestión es cuándo es persona. Y ahora él de nuevo introduce otro tema, que es el tema de la educación sexual, que no tiene nada que ver con la corteza, con la semana 30 o la conciencia. Fíjense que él confunde todo y que lo único que le interesa es asentar el aborto. Pero los distintos argumentos que él viene dando a lo largo de estos minutos no tienen coherencia interna entre sí. Porque tuvo todas las opciones del mundo para precaverse, protegerse, y aún así fue imprudente y ahora está poniendo, dependiendo del momento en el que se tome la decisión, la vida de otro individuo en riesgo a través del aborto. ¿Okay? Solo si tuvo acceso a todos estos métodos conceptivos antes de caer en un aborto imprudencial. ¿Me explico? Y aquí es donde la gente... Y acá me da gracia algo. Él dice, bueno, solo si tuvo acceso a los métodos anticonceptivos sería cuestionable su aborto. Bueno, pero hoy en día es un hecho que hoy hay muchísimo acceso a los métodos anticonceptivos. Entonces, si fuese verdad que no lo es lo que él dice, entonces la mayoría de los abortos estarían injustificados. Porque hoy hay un acceso a los anticonceptivos como nunca hubo en la historia de la humanidad. Claramente tiene estas conversaciones. Es, si no cambias las condiciones materiales de la gran mayoría de las mujeres que se ven obligadas a cometer abortos de alto riesgo, si no cambias estas condiciones materiales... Él acá supone que existe una situación de mujeres obligadas a cometer un aborto. Y también esto es una falacia. No existe ninguna mujer obligada a cometer un aborto. Una mujer que ha sido víctima de una violación puede dar al niño en adopción. No, bueno, pero el proceso de adopción es largo. Bien, pero es preferible que lo den en adopción antes de que lo mate. ¿Sí? Entonces, salgamos del callejón sin salida del aborto como algo inevitable. No es cierto. Eso es justamente una mentira de los que quieren justificar el aborto.
tienes derecho a criminalizar el aborto. Esto es lo que me parece hipócrita de estas conversaciones y la gran mayoría de la gente que defiende el aborto desde una postura moralista. Es, ok, si vas a ser moralista, entonces primero tu obligación es asegurarte de que estas mujeres, antes de hablar del tema del aborto con ellas, estén recibiendo toda la educación sexual necesaria, que tengan acceso a todos los... Acá volvemos a lo mismo. Él dice que lo importante antes de hablar del aborto es la educación sexual. Cuando justamente la educación sexual está probado que incentiva la promiscuidad, que incentiva las relaciones sexuales irresponsables y que por lo tanto es el caldo de cultivo para embarazos no deseados. Entonces la educación sexual, lejos de solucionar el problema, lo agrava. Métodos anticonceptivos, que tengan opciones, que tengan educación, que sepan de qué se trata su cuerpo y no realmente como pasa en muchos países tercermundistas. El promedio de edad para iniciar la vida sexual en México es de 12 años de edad. Suponiendo que sea 12 años, ¿quiénes son los culpables de eso? Los culpables no son las personas providas que están en contra del aborto, los culpables de eso son aquellos que han pansexualizado a la sociedad, los que han fogoneado a los niños y adolescentes con una estimulación sexual temprana y son los que ponen las condiciones para que esto pase. En condiciones normales, un chico de 12 años no tiene relaciones sexuales. Ahora, si ellos generan ellos provocan los sentimientos internos de las personas, eso es otro tema, pero son ellos los que deben pagar por eso. Él nunca se pregunta de dónde sale esto, por qué hay tanta sexualización, por qué los chicos están teniendo relaciones sexuales. Él no se lo pregunta, pero ahí está la clave de la cuestión. Háganme el favor. O sea, mientras no se arreglen estas condiciones materiales en las que la mayoría de las personas de bajos recursos viven, no podemos tener una discusión moralista sobre la criminalización del aborto. Es absurdo, es completamente absurdo. Eso es un grave error de él, no es absurdo. Lo que estamos hablando es que para solucionar un problema tenemos que solucionar todos los problemas que están unidos a él. Ahora, de nuevo, todo lo que está diciendo no cambia el hecho de que hay persona humana desde la concepción y ese es el punto. Si no hay persona humana, entonces el aborto se podría hacer. Si hay persona humana, entonces el aborto es un asesinato y no debe ser hecho. El fin no justifica los medios. Y eso va más allá de cómo se llegue a la situación de embarazo. Y aún así, me parece que cada caso debería considerarse caso por caso, porque son cosas sumamente complejas de hablar. El problema es que a fin de cuentas tenemos que legislar, tenemos que llegar a algún tipo de política pública para poder regular cómo se hacen estas transacciones y cómo la gente debería comportarse o no con estas situaciones, ¿ok? Entonces, aquí entramos a otra cosa muy interesante que son los embarazos no deseados. Los imprudenciales ya determinamos que es, para que tú juzgues un embarazo como imprudencial, primero tú tienes que juzgar si realmente esa persona tuvo acceso a la educación, a los métodos anticonceptivos gratis, a toda la formación para que se considere como imprudencial. Tú no puedes considerar que una niña que no sabe... Bien, acá lo que hace Diego Rusarín es decir de nuevo, por eso volvemos a repetirlo, que un embarazo sería imprudencial si esta mujer tuvo acceso a todos estos métodos anticonceptivos y sin embargo quedó embarazada y solo en ese caso él admite que yo le podría llegar a cuestionar el aborto. De nuevo, no tiene nada que ver, porque el aborto no es cuestionable por cómo se llegó a la situación de embarazo, sino por el hecho de que objetivamente estás matando a una persona humana. Por otro lado, de nuevo, acá vuelve a él a suponer esta falsa premisa de la inevitabilidad de las relaciones sexuales y además, luego la premisa que queda como consecuencia de esta, que es la necesidad de anticoncepción. ¿Sí? Si nosotros destruimos estas premisas, cae la conclusión, y eso es lo que tenemos que hacer, atacar la base de la pirámide, no la conclusión que está en la punta, sino el fundamento. Considerar que una niña que no sabe cómo funciona su propio cuerpo esté cometiendo un aborto imprudencial, porque ella no sabía cómo funcionaba su cuerpo. Él acá lo que hace es sacar de la categoría de aborto imprudencial a una chica de 12 años. Ahora bien, el tema de una chica de 12 años no es si queda embarazada, no es si aborta o no aborta, sino cómo es que llega a quedar embarazada. Si llegó a quedar embarazada por una violación de un tío, de un padre, de lo que sea, el problema está en la violación. El problema está en las condiciones en que esa pobre chica vivía y que quedó embarazada. Pero en los casos en que no, el problema está en la promiscuidad, el problema está en el uso irresponsable de las relaciones sexuales, el problema está en que ella no fue enseñada o no comprendió o no llegó a
determinar la importancia de su cuerpo. Entonces no podemos decir que las mujeres de 12 años o las chicas, no, bueno, si quieren tener relaciones que las tengan, pero que no sean madres. Porque la relación sexual va añeja con la posibilidad de ser madre. Muchas veces puede no materializarse, pero es una posibilidad. Entonces el problema está en que nosotros divorciamos lo que en la realidad está unido. El problema es nuestro. El problema no es del cuerpo humano, el problema no es del niño por nacer. El problema es que nosotros los adultos no le estamos enseñando a los chicos a unir y a reconocer la unidad entre dos cosas que están efectivamente unidas. Nosotros introducimos una diferencia entre sexualidad y reproducción, pero la realidad las cosas están unidas. Nosotros nos podemos dar la cabeza contra la realidad muchísimas veces, o la cabeza contra el muro, pero el muro no se va a mover. Entonces la cuestión está en respetar lo que las cosas son, no en intentar que las cosas sean lo que a mí me parecen. Si no le diste la educación sexual adecuada antes de meterla a una sociedad que a través de la discriminación, el clasismo, la abismal diferencia de riqueza y de conocimiento que tienen las personas, no puedes juzgar que su embarazo fue imprudencial. Realmente ellas no sabían lo que estaban haciendo. Son niñas de 12 años, háganme el favor. Entonces, si vas a hablar del aborto moralista como imprudencial, primero vamos a tener la conversación de qué está pasando con la educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos, a la seguridad de la mujer. Bien, vamos a tener esa conversación. Lo que está pasando es simple, y lo hemos dicho. Lo que está pasando es que a través de distintos agentes culturales, educativos, a través de los medios de comunicación, de las comedias, de las películas, de revistas y todo, se está pansexualizando la sociedad. Eso es lo que está pasando. Eso es exactamente lo que está pasando. Se está promoviendo una pansexualización de la sociedad y entonces los niños, los adolescentes son vulnerables a eso, como todos, en alguna medida, pero ellos son especialmente vulnerables y lo que estamos haciendo es generando un caldo de cultivo que va a provocar el problema. O sea, a mayor estimulación sexual, los adolescentes encuentran menos frenos internos para las relaciones sexuales. Y luego eso genera el problema del embarazo adolescente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema lo tienen ellos. El problema lo tienen los que están manipulando a la sociedad desde la propaganda, de los medios de comunicación, desde el consumo, desde la frivolización del sexo, desde la cosificación de la mujer. Ustedes tienen que agarrar a esos, destruyan esas industrias y tendremos menor tasa de embarazo adolescente. Enseñemos formación, autocontrol de los jóvenes respecto del sexo y entonces va a haber menor tasa de embarazo. Esa es la cuestión. Ahora, si ustedes no hacen lo primero, no nos echen la culpa a nosotros de que queremos defender la vida de un inocente cuando está en peligro por un aborto. Porque acá está la cuestión. Hay una mentalidad antivida y el niño por nacer es de alguna manera el testigo de que el sexo, digamos, está orientado a la vida. Y lo que ellos quieren es eliminar ese testigo. Tan simple como eso, porque el niño por nacer es la mejor réplica a la idea de que el sexo es algo frívolo e irresponsable. Entonces, tenemos que hacernos cargo de las consecuencias de nuestros actos y enseñarle en todo caso a nuestros hijos que si ellos hacen algún tipo de uso irresponsable de la sexualidad, eso puede tener consecuencias y que se tienen que hacer cargo. Lo más terrible en la vida no es digamos, criar un hijo fruto de una relación sexual ocasional. Lo más terrible en la vida es sentirse todos los días responsable de haber asesinado al propio vástago, al propio hijo que pudo haber tenido. Eso debe ser terrible y con eso no se puede dormir. Y por eso esa frase tan importante de que un hijo pesa mucho más en la conciencia que en los brazos. Así que mandemos ese mensaje de esperanza, un mensaje pro vida, pro familia, no un mensaje donde simplemente yo me justifico y busco alguna justificación o racional o pretendidamente racional como las de Rasurín a los efectos de solamente sacarme la culpa después de haber abortado. A la integridad de su cuerpo, a la defensa de su sexualidad, a la defensa contra los predadores sexuales que abusan de estas niñas de 12 años, primero vamos a tener esta conversación. Si no tenemos esta conversación, yo no quiero hablar sobre el aborto sobre esta gente. Esta gente no tiene derecho a hablar del aborto. Este hombre no tiene derecho a decir quién tiene derecho de nada, pero él pone una vara que es unas condiciones falsas del debate que solamente pretenden controlar la premisa para así controlar la conclusión. Él lo que busca es instalar un marco del debate que le va a convenir. Lo que hay que hacer es rechazar el marco, ¿sí?
a menos de que hablen de esta primera parte antes, ¿ok? Esta debería ser el discurso para hablar realmente del aborto imprudencial. El otro tipo de aborto que se tiene que analizar de caso por caso son los abortos de los niños no deseados, ¿ok? Los niños no deseados. Aquí obviamente es un tema muy complejo porque ya entramos otra vez al tema del capacismo, que fue el video que les dije otro día. ¿Qué tal si un niño desde la matriz se identifica que tiene síndrome de Down o que tiene parálisis cerebral? ¿Qué tal si un niño tiene alguna de estas dos cosas? No pasa nada. Simple. Sigue siendo un niño. Sigue siendo una persona. Eso no tiene que tener ningún impacto en sí. En su vida. No debería tener ningún impacto. O que van a ser, a lo mejor son siameses, o que nace con una mutación genética que le imposibilita tener una vida. Aquí caemos otra vez en el criterio. Él acá lo que hace es introducir un criterio determinista y cientificista. Una mutación genética que le imposibilita tener una vida. ¿Y él quién se cree que es para decir quién puede tener una vida y quién no? ¿No conocemos mucha gente que tiene mutaciones genéticas y tienen sus vidas? ¿No? El famoso Nick Vujicic no tiene piernas, no tiene brazos y tiene una vida espléndida, tiene una vida plena. Viaja por todo el mundo dando conferencias, estimulando, motivando a la gente. ¿Por qué él va a decidir quién tiene derecho a vivir o no? En el fondo, se está poniendo en el lugar de Dios. En el fondo, todo este planteo solipsista, racionalista de este hombre, lo que hace es decir, bueno, yo voy a decidir cómo son las cosas y yo me voy a poner por encima de la realidad. De firmeza y generosidad. Aquí obviamente la madre, si el embarazo no le proviene o no le impone un riesgo de firmeza, cae en la generosidad. Aquí tenemos que entender cómo se juzga la generosidad de una madre o un padre para con la vida que van a traer al mundo, ¿ok? Esta vida que van a traer al mundo, ellos tienen que ser capaces de juzgar desde la ética si esta vida va a tener la capacidad de tener firmeza y generosidad. O sea, ¿cómo pueden los padres saber si su hijo va a tener capacidad de firmeza y generosidad? ¿Qué son adivinos los padres? ¿Él es adivino? En base a una cuestión genética, a una malformación genética, ¿ya está todo determinado? De nuevo, acá hay una especie de fatalismo biologicista de este hombre. Él no admite o no entiende o no quiere entender o no puede atisbar, a percibir que en la vida hay más que fatalidades genéticas. Hay un montón de gente que anda por la calle con fatalidades genéticas y que tiene vida plena, es persona, ha formado una familia. Es absurdo. En el fondo lo que él está diciendo es que los que tienen algún malestar genético no tienen derecho a vivir o pueden ser eliminados. ¿Nos damos cuenta de la barbaridad de este hombre, de estos influencers? Cumplir los criterios éticos de lo que hace un individuo funcional dentro de la sociedad ética. Vamos a suponer, si el niño tiene parálisis cerebral, la parálisis cerebral a lo mejor no le va a dar la capacidad a este niño de tener firmeza, de poder cumplir con algunos criterios, de poder tratar de preservar su vida. O sea, él ni siquiera va a tener a lo mejor la conciencia de decir quiero o no participar de la sociedad, quiero o no. Él no sabe todo esto. Esto es toda una hipótesis, una conjetura, es espuma. A lo mejor no va a tener esto. No se puede hacer nada con este argumento. O sea, es todo fruto de lo que él cree que va a pasar. Pero él no sabe si esto va a pasar. Entonces no se puede tomar una decisión en base a lo que él cree, no, este chico la va a pasar mal, no va a poder, ya, abortémoslo. Es una barbaridad. No defender esta vida. Entonces ahí realmente, caso por caso, cada pareja va a tener que tomar la decisión si ellos quieren defender una vida que a lo mejor no va a tener las capacidades completas de firmeza. Acá de nuevo él lo que hace es sostener que la pareja es autónoma y no es autónoma. Como si la pareja dice, bueno, ante los casos de malestar genético, malformación genética, está en la pareja traerlo al mundo, el derecho de traerlo al mundo no. Puede traerlo al mundo si quiere, puede no traerlo al mundo y matarlo si quiere. Falso, criminal. De nuevo, estamos en argumentos cuasi eugenésicos. Pero a lo mejor ellos lo hacen puramente por generosidad, ¿ok? En ese sentido, a mí tampoco me parece justo que el Estado venga a imponer una ética sobre la pareja. Más bien, la pareja es la que debería tener la libertad de tomar una decisión si quieren traer una vida al mundo entendiendo los criterios de firmeza y generosidad ética, ¿ok? Son casos muy complejos. Esto nos hace recordar el caso de China. Ustedes recordarán que China durante mucho tiempo tuvo la política de forzar abortos en aquellas familias en donde hubiese
dos niñas, ¿no? Te podía tener dos varones y solamente una niña. A la segunda niña se obligaba, se forzaba el aborto. Y él dice que no está de acuerdo en eso. Entonces dice, claro, que la pareja es autónoma. Pero los dos son errores. Es un error criminal lo de China y es un error criminal lo de la autonomía, porque la pareja no tiene autonomía para decidir quién vive y quién no. De nuevo, se están poniendo en el lugar de Dios. Entonces acá hay que ver el trasfondo teológico de esto. Casos muy complejos, casos que se tienen que tomar uno por uno, no se pueden generalizar. Aquí lo que el Estado debería hacer, porque a fin de cuentas lo que estamos hablando es de legislación y política pública. Lo que el Estado debería de hacer es proporcionar las condiciones para que las parejas se sientan en libertad y en seguridad y en libertad y en, digamos que en protección del Estado de poder tomar una decisión ética. O sea, ¿por qué? Porque raramente llegamos a... Ahí está la cuestión, no es una decisión ética abortar. Entonces él mismo es un argumento en círculo que se cierra sobre sí mismo. Él está atrapado en su propia mente, no le entran balas. Estas decisiones éticas. Las decisiones son, ¿me alcanza o no me alcanza? ¿La pareja va a tener estabilidad o no? ¿Lo podemos cuidar o no lo podemos cuidar? ¿Tenemos una casa propia? ¿Le vamos a poder proporcionar una vida digna? Y son... ¿Desde cuándo la posibilidad de tener una casa propia, la posibilidad de proporcionar una vida digna, determina si una persona debe ser eliminada o no? Estamos ante un caso en donde hay un montón de condiciones que son deseables, pero que no son necesarias para el surgimiento de la vida. ¿Cuántas personas que han nacido con pocos recursos económicos, luego tienen una vida plena, una vida digna? No tiene nada que ver. Lo que está diciendo prácticamente es que si vas a ser pobre los primeros años de tu vida, no tenés mejor que ni nazcas. Esto es lo que está diciendo, o sea, de una perspectiva absolutamente individualista de este hombre, y en la cual él se coloca, se autopone en el lugar de futurólogo a decidir quién debe vivir y quién no. Son cosas muy antes de la ética todavía, ¿no? Pero pues lo ideal es que llegáramos a ética. Después llegamos a otros dos puntos bien interesantes. De hecho, inclusive, cuando estuve leyendo sobre este tema, empecé a leer sobre la eutanasia y algo más que se llama la eutanasia asistida. Entonces oye, si una persona en el momento final de su vida entra en coma, pues la eutanasia se vuelve una opción porque esa persona que está en coma ya no tiene firmeza y tampoco tiene capacidad de generosidad. Si ya no tienes una capacidad... Lo que se afirma sin pruebas se puede negar sin pruebas. Él dice que una persona que está en estado de coma puede ser asesinada. No uso esta palabra, pero esa es la cuestión. Puede ser ejecutada, se le puede dar la muerte porque no tiene firmeza ni generosidad. ¿Por qué? ¿De dónde saca eso? ¿De dónde sale que solamente podemos o debemos sostener a una persona mientras tenga firmeza y generosidad? Eso es una cuestión de él. Ni siquiera tienes una intención de autopreservación, que es lo que es la firmeza humana, y tampoco tienes una capacidad de generosidad, de hacer el bien a los demás, de generar empatía, del abrazo, del cuidado, la participación social. El Estado debería proporcionar o debería de explorar la libertad de la eutanasia para estas vidas que ya no cumplen con los criterios éticos de firmeza y generosidad. Son los criterios que a él se le ocurrió. ¿Por qué tenemos que asumirlos? O sea, ya no cumplen ningún criterio de generosidad. Vamos a suponer, si la familia de la persona que está en coma, por su generosidad, juzga que ya no quiere que esta persona les retribuya la generosidad que ellos le están aportando, ellos prefieren que como esta persona ya no cumple con los criterios propios de firmeza y tampoco cumple como una función social de generosidad, tienen la opción de acudir o de recurrir a la eutanasia. Pero eso también... Qué generosa la familia. Como la familia es tan generosa, le va a aplicar la muerte a una persona que está en coma. Tiene que ser una decisión completamente en el caso por caso. Más bien debería de ser responsabilidad del Estado entender esta responsabilidad y libertad ética. ¿Okay? El segundo caso es las personas que abandonan la firmeza y la generosidad. ¿Okay? Como por ejemplo los terroristas, los genocidas, los sociópatas o las personas que cometen actos de altísima brutalidad, que es un abandono de la ética. ¿Okay? Si una persona, por ejemplo, es un asesino en serie y guarda pedazos de gente en su refri y se divierte decapitando niños los fines de semana, esa persona abandona... Justamente este es el caso de los médicos abortistas.
Los médicos abortistas decapitan niños, los médicos abortistas descuartizan personas en el vientre materno y los médicos abortistas matan gente. Todo esto que él está diciendo se le vuelve en contra, pues estamos hablando del aborto. Y eso es exactamente lo que hacen los abortistas. Por eso es que huyen de las ecografías y sobre todo de los videos crudísimos de aborto y huyen como el diablo del agua bendita, porque no quieren ver y no quieren que los demás vean lo que ellos están haciendo. Abandonó la generosidad y la firmeza. Ya no tiene un sentimiento de preservación ni de la vida propia ni de la vida de los demás. Entonces, en ese caso, ya no es pena de muerte, sino que es un tipo de eutanasia asistida. ¿Okay? Porque la palabra pena de muerte tiene que ver con una pena. Acá él confunde el tema de la pena de muerte con la eutanasia. Tiene que ver con una penalización y tiene también un origen bastante teológico. Entonces es algo bastante complejo de explicar y de organizar. Entonces, a fin de cuentas, hay un tipo de eutanasia asistida en caso de que una vida humana no cumpla con los criterios éticos de lo que es la firmeza y la generosidad. ¿Okay? Acá parece él deslizar que aquellos terroristas o aquellos asesinos criminales que se deshumanizan, entonces el Estado tendría derechos a aplicar la pena de muerte, porque ya no sería una pena de muerte, sino que sería, bueno, digamos, acabar con alguien que ha destruido el rastro y la idea de sí mismo, el rastro de humanidad en sí mismo, y lo ha deformado a través de sus actos infames. Pero eso nos llevaría a que podemos matar a los médicos abortistas, lo cual es una cosa interesante dentro del planteo de este hombre. Para terminar este punto, vamos a suponer que uno de estos niños que nosotros defendemos para traer al mundo, ¿okay? Alguien moralista dice, no, la vida humana se tiene que defender, no sabes si estás trayendo al próximo Einstein al mundo. Y alguien diría, pues a lo mejor estás trayendo al próximo Hitler al mundo. O sea, nunca sabes. Y de hecho, pues obviamente también muchos de estos... El argumento pro vida no tiene que ver con si estoy trayendo a una persona, a Einstein o a Hitler. Tiene que ver con que estoy trayendo a una persona inocente. Entonces, es absolutamente falaz presentarlo porque los mejores argumentos pro vida no parten de que si estoy trayendo al mejor científico o no. Lo que parten los argumentos pro vida es de otras razones científicas, jurídicas, morales, éticas, lógicas y filosóficas que este hombre no está enfrentando. Entonces, él toma para refutar argumentos que se pueden se pueden leer en Facebook o en una placa de Instagram, pero no toma los mejores argumentos del mundo pro vida. Entonces, lo que está haciendo simplemente es construir un hombre de paja. Niños no deseados, que se les niega a la pareja la posibilidad del aborto, también caen en problemas familiares, en abandono, el padre se va de la casa, la madre se va de la casa, hay miles de niños que están en fila para esperar una adopción y no reciben adopción, y obviamente sabemos que estos niños tienden a caer en alta violencia, criminalidad, estadísticamente son niños que nacen. Lamentamos mucho que haya niños pendientes de ser adoptados, pero eso no justifica el aborto. Él podría mirar a los ojos a ese niño adoptado y decirle, ¿sabes qué? Hubiese sido mejor que te hubiesen matado, así no estás acá sufriendo. ¿Podría hacer eso este hombre? En situaciones muy adversas. Y las situaciones adversas, yo que creo en el materialismo histórico, las situaciones adversas, las condiciones materiales adversas son los que forman tus ideas, son los que te crean las superestructuras de pensamiento ideológicas, tus ambiciones, tus sueños, tus frustraciones, tu envidia, tu ira, tu capacidad de dar y recibir amor. Entonces, si estos niños vienen al mundo en condiciones adversas, es probable que estés creando un niño que después vaya a abandonar su personalidad y pueda caer en patrones de alta violencia, de homicidio, que... De nuevo, acá hay un argumento determinista. Él dice que si traes un niño al mundo en esas condiciones, ese niño luego va a ser un criminal, violento, etc. Pero lo único criminal es el aborto. Lo único, o lo principalmente criminal es el aborto, en el cual yo elimino una persona inocente. Entonces, fíjense el argumento falaz de este hombre. Para evitar un crimen futuro, realizo un crimen presente. De todas formas, van a acabar abandonando su ética de firmeza y generosidad. Entonces aquí la premisa es, para todas las personas que quieran tener una discusión sobre el aborto desde el moralismo, les voy a exigir una conversación antes y una conversación después. La conversación antes tiene que ser, esta mujer tuvo acceso a educación sexual.
Ya dijimos que este hombre no puede exigir nada a nadie, pero vale la pena repetirlo. Educación para su propia integridad y su cuerpo, entendimiento de la ética. Métodos anticonceptivos y una vida digna. Si cumplió con estas 4 cosas, podemos empezar la conversación sobre el aborto. Y después, lo que vamos a tener que hablar es la seguridad de las condiciones integrales, dignas y éticas para ese niño que vas a traer al mundo. Porque si lo vas a traer al mundo y lo vas a abandonar a la merced de que, bueno, pues ni modo, lo trae. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Si no se trata de nuestro hijo y si lo que nosotros queremos es salvar la vida de un inocente, no tenemos el mismo poder o la ley no nos atribuye el mismo derecho de poder manejar las circunstancias de su vida. Hay un montón de padres pro vida, algunos que ya tienen hijos y otros que no, que se han ofrecido en distintos casos de aborto para adoptar al niño. Ahora, él dice que bueno, si lo vas a traer a la vida y si no lo vas a abortar, tenés que asegurarte de que su vida sea... Nos vamos a asegurar los pro vida en la medida en que la ley y las circunstancias lo permitan. Porque yo no puedo decir a una persona, salvarlo del aborto y tomar y a ese niño y tomarlo y llevármelo por la fuerza. Digamos, una vez que el niño nace, es registrado, forma parte del registro civil y entra en un sistema de leyes, ¿sí? En el cual, para que yo pueda ocuparme de ese bebé, yo tengo que tener una autorización de la madre o de los padres. No es tan fácil como él lo plantea. Él plantea de que, bueno, si vos querés que viva, asegúrate de que viva bien. Y a veces no puedo asegurarme de que viva bien. No controlo todas las variables. Entonces tampoco tengamos temor de estos argumentos efectistas, donde él parece decirnos, bueno, no solo te ocupes de que nazca el bebé, sino ocupate del después. Y ocupate del antes y ocupate del después. ¿Y si yo no tengo control sobre el después? Pero fíjense que es volver a tomar otros puntos que no son el punto de si es persona humana o no, para distraer la atención donde, bueno, sí, pero si va a nacer, que nazca bien, si no, mejor que no nazca. Eso es lo que nos está diciendo, en otras palabras. Y nosotros no podemos siempre controlar las condiciones de que nazca bien, de que viva bien. No podemos siempre controlar esas circunstancias. Pero el hecho de que no podamos controlarlas no legitima el asesinato de un inocente por medio de un aborto. Al mundo, yo lo protegí hasta que nació. Y después de que nació ya no lo protejo más. ¿Dónde está tu generosidad? Eres un hipócrita, no eres generoso. Eres un hipócrita. Estás defendiendo un moralismo completo. Acá él busca hacerse fuerte desde la hipocresía, desde el argumento de la hipocresía y decir, no, bueno, los pro vida te defienden solo hasta los 9 meses, después no hacen nada. Eso es una arbitrariedad de él y que no tiene ningún... Es un argumento general, es como tirar una bomba y atacar a todo el mundo y no ir a nadie específicamente. Si él quiere hablar de alguien específicamente, que lo cite con nombre y apellido y que explique el caso. Pero de nuevo, acá lo que se plantea es, si la discusión tiene que ver con si el embarazo, si abortar una persona que está dentro de un embarazo es algo ético o no, se discute ese tema. Él saca otro tema de la galera porque no puede defender el tema principal. Completamente vacío, que no significa nada y no tiene ninguna validez tu argumento. Si realmente estuvieras defendiendo la vida como una defensa generosa de la vida del otro, ¿ok? Entonces defenderías desde antes el derecho de la mujer de tener acceso a toda la educación sexual y los métodos anticonceptivos. De nuevo, él acá dice, si fueses pro vida, defenderías la educación sexual, ya explicamos ese tema, no lo vamos a repetir, y dice, bueno, si fuese pro vida, defenderías lo posterior, de que el niño tenga un bienestar y todo. Lo defendemos. Ahora no podemos, no somos Dios, no controlamos todas las circunstancias del caso. Y además, en esos casos, en esas vidas, hay un montón de factores que intervienen, no solamente intervenimos nosotros, intervienen otros factores que a veces no podemos controlar. Ahora, si ustedes o si los aborteros quieren justificar el aborto en base a que después la vida va a ser terrible, eso es otro problema. Eso ya en el fondo, estimados, acá se ve bien cómo ellos no tienen mucho para decir y tienen que apelar a circunstancias externas al asunto del aborto para justificarlo.
objetivos para que pudiera tomar una decisión educada, bien informada y segura sobre su vida, su integridad y su capacidad o no de reproducción, y después eres directamente responsable de esta vida que traíste al mundo. Tienes que asegurarte de que tenga acceso a educación, acceso a un buen trabajo, No se puede poner en pie de igualdad la responsabilidad de un provida que lucha para que no aborten un niño a la responsabilidad de la madre que tuvo el hijo. En principio no es la misma responsabilidad. Entonces, si una mujer tuvo un niño, quedó embarazada no por una violación, sino en circunstancias de una relación sexual libremente consentida, en principio la persona que tiene que ocuparse del niño es ella. Buscar ayuda, hay grupos pro vida que la ayudan, hay un montón de gente que la puede ayudar, pero no es lo mismo la responsabilidad de alguien que no participó en esa relación sexual que la responsabilidad de alguien que participó. acceso a un bienestar, acceso a una familia, acceso a amor social y no abandonarlo al sistema de adopciones donde hay 30,000 niños esperando adopción y se adoptaron 7 el año pasado. El sistema de adopciones, hay que ver si estos datos son verdaderos o no, supongo que se referirá a México. Es cierto que los sistemas de adopciones son lentos, pero la lentitud de un sistema de adopción no justifica el asesinato de un chico. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Él está desesperado por justificar el aborto y ahora le echa la culpa al sistema de adopción. Sí, el sistema de adopción es lento, pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que es bueno matar a alguien antes de que nazca? Eso es una falacia absoluta. Es una falacia que no resiste el menor análisis. Eso es hipocresía. Eso es ser hipócritas, no es ser generosos ni cuidar la vida de las personas. Esa es la discusión que deberíamos estar teniendo sobre el aborto. Pero el problema es que la gente se pone solo en sus altos caballitos morales y dice, no, todas las vidas valen lo mismo, inclusive... Acá el único caballito de moralidad que veo es el que está subido este hombre. Porque él es el que se autoatribuye una suerte de moralidad y ataca a los pro vida como si fuesen hipócritas. Entonces, blanqueémoslo. Acá no se enfrenta a alguien que es moral, los pro vida, y él que no. Él también pretende un discurso moral. Él también pretende causar un efecto moral. Por eso tilda a los pro vidas de hipócritas. Inclusive ayer escuché un argumento kantiano de la vida es un fin en sí mismo, pero eso es doble cara, eso es ser doble moral. Porque si realmente fueras de moral kantiana, aplicarías esa regla de moral kantiana. Si él escuchó un argumento kantiano es su problema. La mayoría de los argumentos pro vida son de otro calibre, como hemos dicho, de argumentos científicos, jurídicos, morales, éticos, filosóficos, e incluso religiosos, porque no hay que tener ningún prurito temor. Pero él toma los argumentos más débiles y no refuta los argumentos más fuertes, con lo cual, una de dos, o lo hace porque teme, y entonces es inepto, o lo hace porque no los conoce, con lo cual también no significa que no está a la altura de este debate. Kantiana a la madre antes de llegar a la decisión tortuosa de abortar o no abortar por falta de educación o por falta de criterio, y después al niño que es traído al mundo para vivir en condiciones adversas. Aplicaste la moral kantiana en un lapso de 9 meses. Eres un hipócrita. Eso... Él vuelve ahora con el argumento de la hipocresía. La verdad es que no tiene nada que ver acá la cuestión de la moral kantiana. Él lo que hace es decir que se aplica la moral kantiana en algún aspecto y no en otro. Bueno, eso que se lo diga al que aplique la moral kantiana. Yo jamás escuché ese argumento y no es para nada un argumento común. Entonces él lo que está haciendo de nuevo es construir un espantapájaros, refutar un mal argumento y pretender ganar puntos ante su audiencia replicando un planteo que nadie o casi nadie dice. Lo que eres un hipócrita. Si van a hacer realmente la aplicación de la moral kantiana, quiero la aplicación en todo el lapso de la vida, tanto de la madre antes de llegar a esa decisión tan compleja, como en el después, en el niño que trajiste al mundo. Entonces, mínimo, traten de aplicar sus propios argumentos de una manera consistente y no solo a su conveniencia para defender una teología, un espiriticismo, ¿sabes? Bien, primero espiriticismo no existe. Les comunico, existe espiritismo. Pero un espiritismo tampoco es lo que él quiere decir. Espiritismo tiene más que ver con la invocación de supuestas fantasmas o almas así en pena. No tiene nada que ver. Él quiso decir visión espiritual, pero espiritismo es otra cosa y espiriticismo creo que no existe. Entonces,
de nuevo, él acá simplifica y dice, no, para defender su teología a su conveniencia, a nosotros no nos conviene. O sea, a nosotros, en este mundo, con la cantidad de medios de comunicación que están a favor del aborto, la cantidad de poderes económicos a favor del aborto y la cantidad de poderes políticos, realmente hoy lo que conviene no es ser pro vida, hoy lo que conviene es ser pro aborto. Hoy se gana mucho dinero siendo pro aborto, se asciende en la sociedad en un montón de espacios defendiendo la supuesta autodeterminación reproductiva de las mujeres, y hoy para mucha gente está mal visto estar contra el aborto. Entonces, ¿a quién le conviene? A nosotros no nos conviene, lo hacemos realmente porque creemos que es justo y porque es justo defender la vida. Pero realmente, si a alguien le conviene alguna de estas dos posturas, le conviene a ellos. Entonces, no tiene nada que ver con la conveniencia, tiene que ver con la convicción. Una superioridad moral y obviamente un clasismo muy grande. Porque si quisieran realmente resolver el problema de los embarazos no deseados, resolveríamos el problema de las condiciones materiales de la gente y no solo el moralismo de este idiota. A mí me da gracia que él dice, si quisieran resolver el problema de la gente, realmente resolver los problemas de la gente, evitaríamos el clasismo, que tiene que ver el clasismo. Para mí este hombre no sabe lo que es el clasismo. Y segundo, resolveríamos los problemas de la gente, los problemas económicos, materiales de la gente. Pero ¿qué? ¿Los provida qué somos? ¿Somos políticos? ¿Los provida tenemos el manejo de la cosa pública? Acá en Argentina, yo toco un botón y yo soy provida, toco un botón y arreglo la economía. Nadie ha podido arreglar la economía de sus propios países. Ahora, a nosotros se nos achaca el hecho de que en nuestros países la gente hay pobreza, como si eso fuese culpa nuestra. Es ridículo. O sea, ahora nosotros, como en aquellos países en que los provida viven, hay condiciones de pobreza, nosotros ahora somos culpables de esa pobreza. O sea, los estados no son culpables, los políticos no son culpables, los empresarios no son culpables de esa pobreza, pero nosotros sí. O sea, es absurdo el planteo de este hombre. Que no nos lleva absolutamente a ningún lugar. Pero bueno, ya terminé mi rant de hoy. Lo voy a dejar grabado, al rato lo voy a subir. Espero puedan tener discusiones un poco más estructuradas sobre este tema, que es un tema sumamente complejo. Recuerden, es importante tener discusiones muy argumentadas y muy estructuradas sobre este tema, pero pensando desde el caso por caso. Generalizar normalmente es hacer un daño al otro por sus especificidades. Acá le vamos a sugerir a Diego Rusarín que tome una cucharada de su propia medicina y que ya que quiere y que exige seriedad en los argumentos, que también la practique. Porque acá él se queja de la generalización cuando él comete generalizaciones, ¿no? Y por eso es que construye espantapájaros, no refuta los principales argumentos pro vida, agarra argumentos que no son comunes y que son débiles y además incurre en varias falacias lógicas como la que hemos comentado de confundir el efecto con la causa. Hasta acá llegamos con la refutación de este hombre. Encuentran el video, lo pueden escuchar ustedes mismos. Les mando un saludo desde la Argentina, soy Juan Carlos Monedero y me despido en esta transmisión para Catholic Productions. Muchas gracias.